Dios es bueno, hermanos. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres darle un fuerte aplauso al resucitado? Al que se levantó de la muerte. Y no solo se levantó de la muerte, vive en nuestro corazón. Y está presente aquí con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Glorioso al Señor. Glorioso es el Señor, amén. Pues le damos la bienvenida, hermanos, si alguien nos visita, que levante su mano. Si no, ya todos somos de casa, amén. Prepara tu corazón, hermanos. Toda esta semana ha sido una semana de pasión. Cristo, hermanos, es vendido por 30 monedas de plata. Después, hermanos, de estar en el Getsemaní orando, es entregado por uno de los que estaba al lado de él y que mete el pan, hermanos, con el cual estaban tomando la cena con el Señor, cuando el Señor la instituyó. Le entrega, hermanos, de un jueves a un viernes, hermano, es llevado y muere, a las 3 de la tarde en la cruz del Calvario. Y todo por amor a la humanidad, por amor a ti y a mí. Una semana en la cual debemos honrar los hechos del Hijo de Dios, que todo lo entregó por amor a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, uno de los propósitos de lo que hoy les voy a predicar es recordar que el triunfante resucitado se levantó de la tumba, ya que las pruebas contundentes bíblicamente son totalmente reales. ¿Cuántos dicen amén? Este pequeño libro en todo su contenido es real. Su escrito no solamente logos, la escritura de este libro solamente, hermano, es una impresión. Este libro es verídico, es real y tiene vida. Denle un aplauso al Señor. Y cambia y transforma a aquel que se acerca a ella. Amén. Algo precioso, hermanos. El propósito general, hermanos, es hablarles sobre la doctrina, hermanos, de la resurrección de Cristo. Es real, como decía la hermana Luz, Él está vivo. Es real, amados hermanos, y sigue siendo real. Gloria al Señor. Es decir, le damos culto a un Dios vivo, que no está en su tercer cielo, está presente aquí, con cada uno de nosotros. Amén. Fíjense bien. Hablemos sobre el asunto, hermanos, de cómo se encontraba la tumba vacía. Y quisiera, hermanos, que fuéramos a Mateo capítulo 28. Gloria al Señor. Mateo capítulo 28, verso 1 al 10. Lo leemos. Le vamos a dar lectura, hermanos, un versículo yo, un versículo ustedes, y en el 10 nos reunimos. Aunque ya nos leyeron un pasaje acerca de esto. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María
a ver el sepulcro. Su aspecto era como un relámpago, sus vestidos blancos como la nieve. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron todos. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de leer tu palabra. Después de haberla estudiado por la mañana, Señor, 45 minutos, una hora, hoy, Señor, nos adentramos, Señor, en la reflexión de ella misma, Señor, en la traducción de ella misma. Y vamos a hablar, Señor, de un hecho tan real, Padre, en la cual, Señor, declaramos y honramos este día, Señor, porque tu Hijo resucitó. Gracias, Señor, por ser tan bueno. El poder del Espíritu Santo levantó al Señor Jesús de entre la muerte. Ministranos hoy, háblanos, haznos reflexionar, confróntanos con nuestra vida, confróntanos con nuestro pecado, Señor, con nuestros hechos indignamente, confróntanos, Señor. Pero no queremos hoy, Señor, desaprovechar esta oportunidad preciosa, Señor, de reunirnos con nuestros hermanos a disfrutar de esta comunión. Gracias, Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, este tema lleva por encabezado, por nombre, pruebas contundentes del resucitado. Pruebas contundentes del resucitado. Y por título este tema, hermano, yo le puse: la tumba vacía y en orden. La tumba vacía y en orden. Interesante, ¿no? Hermanos, al pensar en este tema, es de notar que los apóstoles tenían un sumo interés mayor que ningún otro aspecto del mensaje del Evangelio, en presentar pruebas evidentes y fehacientes de la resurrección de su Maestro. ¿Para qué? Para que la gente entendiera y creyera lo que Jesús les había enseñado. El mismo Señor Jesús había apelado ante sus discípulos que Él era el Mesías prometido. Por eso mismo, hermanos, Jesús tenía enemigos, muchos. Por eso mismo los enemigos de Jesús, escuchen bien, y los discípulos estaban empeñados más que nunca
en que esta prueba quedase desprovista de su propia fuerza. Y por eso inventaron, hermano, el fraude que les voy a leer allí en Mateo 28, 11 al 15. Miren lo que dice. Esto lo dijeron los principales del pueblo. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardas fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Cuánto dinero? Mucho. Diciendo, o sea, para que tuviera peso y cordura esa calumnia, tuvieron que pagar mucho dinero. Hermanos, sus discípulos, fíjense bien lo que dijeron en esa calumnia, estos dos personajes. Vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Entonces, para levantar una calumnia, para levantar una mentira, se necesita instruir a la persona y decirle qué es lo que va a decir, qué es lo que va a exponer. En este caso, hermanos, los sacerdotes, escribas, fariseos, Caifás, el sumo sacerdote, habló con estos guardas. Ustedes díganlo y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, como dice el dicho, con el dinero ¿qué? Baila el perrito. E hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, tanto que quedó escrito una calumnia en contra del justo Hijo de Dios. Hermanos, fíjense bien, voy a proponer algo. Hermanos, creer una mentira sin investigar los hechos es estar en la misma postura de los sacerdotes y escribas y aceptar la mentira que inventaron los religiosos de aquel entonces sobre el robo del cuerpo de Jesús. Entonces, una mentira se puede hacer ¿qué? Verdad. Qué tremendo. Para refutar esa mentira, fíjense bien, tendremos que hacer un análisis de los pasajes que hablen de una tumba vacía donde pusieron el cuerpo del maestro llamado el carpintero. Amén. José Luis Rodríguez el Puma, ¿verdad? Se hizo famoso con ¿cuál canción? Se busca Cristo te ama en espíritu y verdad. Todo el mundo conoció que Jesús era un carpintero. No solamente Israel, sino todo el mundo por esa canción. Y le dio mucha fama. Pero era un humilde y simple carpintero. Pero divinamente era el Hijo de Dios. Aleluya. Para reconocer los hechos de una tumba vacía,
Es necesario leer lo que Juan dice acerca de esto. Nos vamos a ir a Juan, amén. Los pasajes que leemos ya los conocemos casi de memoria, ¿verdad? Las dos Marías, María, Marta, Lázaro, ¿recuerdan? Pero ahora vamos a sobre Juan, hermano, lo que escribió. Fíjense bien acerca de esto. Ahí en Juan, hermanos, en el capítulo 20, verso 1 al 4, dice, fíjense bien, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Se acuerdan a quién amaba Jesús? Que se recostaba en su pecho, a Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero Pedro ya tenía edad. Juan era un ¿qué? Un joven. Le voy a contar algo así chusco, así rapidito. A mí me gusta hacer ejercicio cuando yo me empiezo a sentir muy contaminado mi organismo, mi sangre. Empiezo a sentir así como que me hormiguea algo. Mi cuerpo necesita caminar o correr o hacer ejercicio. Poquito, 10, 15, 20 minutos. Cuando yo siento eso, yo me voy al parque, a Prados del Sur, y camino, y ya cuando siento que mi cuerpo está así fortalecido, empiezo a trotar, y la última vuelta la doy corriendo lo más que yo puedo, ¿verdad? Y en una de esas subo escaleras ahí en La Lengua y bajo, y ahí donde se pasean los niños, donde yo llevaba a mis hijos, hermano Israel, no a mis nietos, no me las prestan, ¿verdad? Bajaba ahí, hermanos, y ahí unos chavitos así como él, más o menos de su edad, y yo iba subiendo las escaleras y se me puso a un lado, ¿verdad? Y me iba viendo, y yo viendo los escalones para no caerme y él viéndome. Y luego yo dije, ¿qué? ¿Unas carreritas? Dice, órale. Pues yo le gané 3 escalones, pero a los 3, no, pues reconocí, dije, estoy viejo ya. Así me dejó el muchachito. No cabe duda que los años cobran gran precio. Y entendí, hermanos, que es bueno, hermanos, respetar aún a los adolescentes y niños. Y ya le dije, mi hijo, estás bien nuevecito, por eso me ganaste, ¿verdad? Pero miren, hermanos, dice que corrieron los dos. Fíjense, y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Estos discípulos, el que llegó primero a la tumba, fíjense bien, fue Juan y enseguida Pedro. Pero cuando llega, hermanos, Juan, mire, se inclina y hace esto para ver el sepulcro. Llegó, la primera acción, se inclinó para ver hacia abajo del sepulcro. Es algo muy notorio aquí en la Escritura. Esos discípulos, el que había llegado primero a la tumba, hermano, después llegó Pedro, pero fíjense bien, al mirar al interior de la cueva, al ir bajando o inclinándose, miró lo primero, hermanos,
miró los lienzos, pero no se metió. Los lienzos, escuchen bien, la primera prueba contundente, hermano, son esos lienzos de que el Mesías había resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Algo precioso. Cuando yo estoy analizando esto, digo, algo hermoso pasó aquí. Pero Juan se detuvo, estuvo ahí. Al llegar primero Juan a la tumba, el evangelio relata que Juan, hermano, bajó y se inclinó para mirar, y su mirada, hermano, se topó con los lienzos puestos ahí. Estaban ahí puestos. Juan, hermanos, pongan mucha atención sobre esta prueba, porque muchos dicen, no, pues no resucitó, sí resucitó. No, sí resucitó. Y estas son pruebas. Ustedes son pruebas de que Cristo resucitó. Yo no creo en una imagen de acera, de pintura. Yo creo que Cristo resucitó y que Él merece mi honra y mi gloria para Él. Juan, hermanos, no fue más allá de lo que María había ido. Solo vio la tumba vacía ahí en Juan 25. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Esta es la perspectiva que está dando Juan. Esto me hace pensar quienes deseen, fíjense bien, adquirir mayor conocimiento de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, han de bajarse para mirar y respetar a los que Dios, hermano, llamó a predicar y a enseñar su palabra primero que a nosotros. Por eso Juan esperó. El llamado fue primero Pedro. Qué tremendo. Ya que esto es un gesto, hermanos, de respeto y obediencia a los siervos de Dios. En este caso, era el apóstol Pedro. Juan llegó y aún la respiración le alcanzaba un poco agitado a respirar todavía serenamente. Pero, amados hermanos, Pedro llegó agitado y tal vez ¿qué? Cansado. ¿Qué enseñanza podemos entender sobre este pasaje? Miren, hermano, toda la escritura es inspirada para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Toda la Biblia tiene sentido. Toda. Pero hay que tener revelación para entender ese sentido. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al resucitado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, la postura aquí, fíjense bien, de Juan, fue de espera. Esperar a Pedro. Y cuando, hermanos, ellos bajan, hermanos, en esta postura de esperar, hermanos, a Pedro, encuentran ya los dos hermanos reunidos, fíjense bien, encuentran
Las vendas, dice la Escritura, que estaban en el mismo lugar donde habían puesto el cuerpo del maestro. Evidencia un hecho real. La postura de Juan, hermanos, ahí es, hermanos, que diera evidencia a Pedro de cómo estaban puestos, hermanos, los lienzos. Y mire, dice que los lienzos estaban acomodados. ¿Estaban qué? Las vendas. Pero cuando se fijan, el sudario que le llaman, hermanos, al que le habían puesto a Jesús en la cabeza después de ungirlo, dice que las vendas estaban en el mismo lugar, pero hermanos, el sudario que le habían puesto en su cara, en la cabeza, dice la Biblia que estaba enrollado y puesto en otro lugar. ¿Entienden eso? Hermano, nuestro Señor Jesús, aún después de la muerte, siguió siendo ordenadamente. ¿Entienden eso? Por eso la palabra dice que Dios, nuestro Señor, no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Miren, este pasaje nos enseña que los que son más rápidos, escuchen esto, que los que son más rápidos en sus dones y talentos no deben de abusar en avergonzar a los más lentos en el servicio de Cristo. Estamos hablando de la postura de Juan. Siempre tiene que haber un balance de esperar a los que caminan despacio en la obra del Señor y poder ayudarles mutuamente, como Juan lo hizo con Pedro. Jamás mires chiquito aquel que viene comenzando. Jamás lo hagas a la izquierda, porque pronto nos puede rebasar, o ya nos rebasó, porque detrás de Pedro venía un joven llamado Juan, que estaba aprendiendo, pero que le ganó en la carrera el ir a ver el cuerpo del Señor Jesús. Cuando se lo llevó Pedro en una ocasión, Juan se regresó. Debemos de ser pacientes. ¿Cuántos dicen amén? Tener, hermanos, paciencia para enseñar. Respetando a aquellos que te enseñaron. Tú y yo no estamos aquí por inteligentes. Dios usó a alguien para que nos enseñara, y ahora estás en el lugar donde estás porque te enseñó bien y Dios te está usando. Amén o no amén. Jamás Juan invadió el lugar de Pedro. Todos los cristianos pueden ayudarse o ayudarnos mutuamente a seguir y a servir al Señor. No temamos que al entrar al sepulcro, fíjense bien, donde Cristo, hermano, murió, nosotros los creyentes no temamos entrar al sepulcro mismo. Es una doctrina, hermanos, esto que estamos predicando. Jesús entró al sepulcro, pero de ahí salió triunfante al reino celestial. Aún la tumba de Cristo inspira a las personas, hermano, que pueden las personas resucitar y ir al reino de los cielos. Aún una tumba inspira, usada para enterrar un organismo muerto,
Aún esa tumba de Cristo inspira a muchos para llegar al reino de los cielos. La tumba vacía de Cristo Jesús. Amén. No temamos, hermanos, que al entrar al sepulcro de Cristo para morir, de ahí Él pasó a la gloria de su Padre. Y aún así, hermanos, el sepulcro vacío de Jesús, aleluya, trae inspiración. ¿Cuántos dicen amén? Trae esperanza a todos los perdidos, a todos los seres necesitados y a toda una humanidad entera. Cristo resucitó. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén o no amén. Aleluya. Bendito nuestro Cristo. El sepulcro vacío, hermano, fíjense bien, con los lienzos puestos ahí, están indicando que el que fue sepultado en ese lugar hace 3 días ya no estaba ahí. Una prueba contundente de que Cristo vivo está. Hermano, lo interesante aquí, escuchen, lo interesante aquí es cómo se encontraba la tumba. Es muy interesante notar la forma en que hallaron Pedro y Juan los lienzos con que había sido amortajado, hermanos, el cuerpo del Señor. Esa era la costumbre judía, acuérdense. Hermanos, fíjense, otra versión, hermanos, de la Biblia dice, fíjense bien, yacían en el suelo los lienzos y el sudario que cubría su rostro estaba aparte. Hermanos, este pasaje declara que los lienzos estaban puestos ahí. El sudario que había estado sobre su cabeza o la cabeza de Jesús no estaba junto a los lienzos, no estaba puesto en los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Ahí lo dice Juan en el verso 7. Entonces, mire, lo pusieron, todas las vendas no estaban enredadas, no estaban, hermanos, puestas en puño, no, estaban en su lugar. De ahí emergió un cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado, la materia ni la distancia del tiempo lo retiene. No hay. Por eso se acuerdan que Jesús, cuando estuvo con los discípulos, estando con ellos, se desapareció. Por eso no hubo necesidad, los lienzos estaban totalmente como los habían enredado en el cuerpo de Jesús. Pero el Señor se levantó, tal vez tomó, hermanos, el sudario, lo enrolló y dice Juan que lo puso ¿dónde? Aparte. Un hecho real de que el que crucificaron vivo está. Y acomodó su sudario para decir, ¿quién lo enrolló? El que resucitó. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Esta prueba, hermanos, refuta la calumnia de los enemigos de Jesús de que el cuerpo del Señor había sido extraído de la tumba. Los lienzos
hermanos, totalmente en la misma posición. Estaba después, hermano, de haberlo embalsamado, hermano. Bueno, se dice embalsamado, pero no hubo tiempo. Nomás le pusieron aole y mirra y enredaron las vendas porque ya no hubo tiempo. Pero el sudario estaba en un lugar enrollado aparte. Hubiera sido imposible sacar el cuerpo de las vendas que lo embalsamaban y estar en el mismo lugar como lo encontraron Pedro y Juan. El maestro salió de las vendas y al salir, hermanos, tuvo la acción de enredar o acomodar el sudario que portaba en su cabeza, poniéndolo aparte. Esto nadie lo pudo hacer, sino simplemente el poder del Espíritu Santo. Amén. El poder del Espíritu Santo resucita. Amén. Da vista a los ciegos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quebranta, hermano, la enfermedad y levanta a los paralíticos. ¿Hay algo imposible para el Espíritu Santo de Dios? Él está contigo, está con nosotros y está con la iglesia. Amén. Precioso el Señor. Amados hermanos, este es el poder resucitador del Espíritu Santo, que aún a los muertos físicos y espirituales Él los revive. Gloria al Señor. El cuerpo del Señor salió porque ni aún, hermano, la ley de la impenetrabilidad, hermanos, lo puede detener. Mucho menos, hermanos, la muerte lo pudo retener. No lo retuvo. Tú y yo no podemos penetrar esos muros. Pero cuando Cristo venga, si nos arrebata, tendremos cuerpos glorificados. Y no hay necesidad de subir de las escaleras para que Cristo nos arrebate. De aquí mismo nos va a arrebatar y vamos a traspasar, hermano, esas láminas, hermanos, gruesas de asfalto, cemento, lo que sea. ¿Por qué? Porque tendremos un cuerpo glorificado, como el que el Señor, hermano, adquirió cuando resucitó de la tumba. Dele un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Amén. ¿Usted lo cree? Esta es la doctrina del resucitar. Estas son las bases doctrinales de que tú y yo resucitaremos. Miren, hermano, por lo menos en el tiempo de Jesús hubo varias resucitaciones. Pero en el tiempo de nosotros, hermanos, nosotros llevamos una primera resucitación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Si está seguro de lo que dije? Miren, hermanos, ya necesito terminar. Aún estando, fíjense bien, las puertas cerradas de la tumba o la piedra puesta, el cuerpo del Señor había salido de la tumba o del sepulcro, dejando intactas y en su lugar las cosas y acomodadas, hermanos, como el sudario. Hermanos, aún la muerte, el maestro fue ordenado. Dejó sus cosas en su lugar. Él dejó todas las cosas en su lugar. ¿Ya entendieron, verdad? Él dejó todo en su lugar.
Y nosotros necesitamos aprender a respetar que las cosas que Él dejó en su lugar, las dejemos como Él las dejó. Amén. Ya está escrito todo, ya está dicho todo. Él ya dijo cómo. Ahí, hermano, Él nos demostró que Él es soberano y que Él ordena, Él manda y nosotros obedecemos. Amén o no amén. Miren, líderes, ustedes tienen fuero, voy a tomarlo así, o autoridad para delegar. Ayúdame, haz esto. Pero no traten de abusar de la autoridad que Dios les ha dado. ¿Entienden eso? Hermanos, nosotros debemos de aprender esto. El maestro fue ordenado y dejó las cosas en su lugar. Aprendamos a dejar las cosas como el Señor las dejó. Recordemos que Lázaro salió, fíjense bien, esta es la prueba o la evidencia de que el Señor es un Dios poderoso, es un Dios de orden. Digan amén. Esta es la prueba para refutar la mentira que habían, hermano, levantado los sacerdotes. Recordemos que Lázaro salió con las manos. ¿Cómo salió? ¡Lázaro! ¿Se acuerdan? ¡Lázaro! Y le manda al Señor: ¡ven fuera! Cristo tiene poder. Aleluya. Hermano, ¿recibió el aliento de qué? Nuevamente de vida. Pero ahora lo recibió del Espíritu Santo. El primero lo recibió por Dios por la gestación en su madre, pero aquí lo recibió por el poder de Cristo. ¿Y cómo salió? ¿Se acuerdan? Todo embalsamado, vendado. ¿Salió dando qué? Así dice la Escritura. ¿Y qué dijo el Señor? Desatadle y dejadle ir. ¿Traían tijeras? Yo no sé. Desenredarle. ¡Ey! Las vendas estaban sucias, apestaban a podredumbre. ¿Entienden eso? 4 días tenían sangre, hedía. ¿Están entendiendo eso? ¿Hay algo imposible para Dios? Los que se animaron, a veces no pensamos en detalles, ¿verdad? Pero es así, hermanos. Obedecieron, desatarle, sí. Volvió a nacer Lázaro para volver a morir. No sabemos cuántos años le dio el maestro. Amén. Pero nosotros hemos sido resucitados. Estamos viviendo, pero vamos a volver a morir. ¿Cuántos dicen amén? Necesito terminar. Recordemos que Lázaro salió con las mortajas aún puestas y que tuvieron que quitárselas para desatarlo y que se pudiera ir, ya que resucitó para volver a morir. Pero el maestro dejó las vendas, a diferencia de Lázaro, en el sepulcro, porque resucitaba a su vida infinita como Dios divino. Cristo es divino. Cuando estás en este lugar, Él merece todo respeto, toda atención,
no es el predicador, no es el que está dirigiendo, no son los músicos, es el culto para el Dios divino que hace presente en este bendito y santo lugar. Amén. ¿Cómo vas a sacar el celular, chavos, hermanos? Si aquí este lugar está el divino de los divinos. Amén o no amén. Apenas para darle un zape al que está ahí. Despiértese, carambas, carnal. Si yo fuera, ya nos hubiéramos ido juntos conmigo a yo no sé a dónde. Pero Dios es bueno, hermanos. Y Él lo dejó establecido cómo debemos de conducirnos. Gloria al Señor. Él resucita a su vida infinita como Dios divino, a su vida anterior de sanidad, de santidad divina. Mujer, ¿qué traes? No me toques, porque aún no he subido a la presencia de mi Padre. No me toque, hermano, no me toque. Si me toca, se va a quedar fulminado. Religiosidad no. A los sacerdotes no los podían tocar. Al maestro lo tocaban hasta los enfermos y los borrachos, y los cambiaba y los transformaba para gloria de su bendito nombre. Todo tiene, hermano, solución para la persona más perdida. Hay perdón divino del Hijo de Dios. Amén o no amén. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, el sepulcro es el lecho donde vamos a dormir. Y es una ventaja entender que nuestro cuerpo dormirá en él, hermanos, por un tiempo. Pero la esperanza del creyente es que el que venció la tumba y la muerte lo resucitará en el día postrero de la resurrección. Hermanos, si yo me voy a la tumba, no me lleve flores. ¿Para qué? Mejor regálemelas ahorita. Y él me regalaron un pescadote, una ballena así. No hallaba cómo acabármela. No le lleves flores a tu madre en la tumba. Llévaselas ahorita. A tu padre, llévale el chocolate. ¿Cierto o no? Es ahorita, hermanos. Es ahorita el que hay que amar, respetar y dar lo mejor por el prójimo. Amén o no amén. Me dio un celo muy fuerte, hermanos. Una hermanita que no tenía ni para comer en este lugar. Y cuando ella murió y fui a ministrar, hermanos, el entierro, le llenaron toda la tumba, hermanos, profunda. Ella no tenía ni para comer. Hay hermanos de aquí que son testigos, o si estoy mintiendo, que me desmientan ellos. Cuando ella muere, le echaron puños y puños y puños de coronas y rosas, cuando en vida ella no tenía ni un taquito. Me daban ganas, hermanos, pero tenemos que ser respetuosos, sujetos a Cristo Jesús. Amén o no amén. Decíamos ayer, no se desclaven, hermano, no se desclaven, ¿verdad? Todo lo mía es la venganza, dice el Señor. Todo déjeselo al Señor. Pero vamos a resucitar, hermanos, en la resurrección de los muertos. Por eso es importante la doctrina de la resurrección de Cristo y de los que le seguimos.
Al analizar este pasaje, hermanos, entiendo, escuchen bien esto, con esto termino, que cuando nos levantamos del lecho de la muerte espiritual y del pecado, resucitamos. Para los que se quieren bautizar, resucitaremos a una vida de justicia y dejaremos atrás las vestiduras propias, hermanos, de nuestros cadáveres, como evidencia de que hemos resucitado espiritualmente, como lo dice Pedro. Cuando a ti te bautizan o nos bautizaron, nos metieron en el agua, ahí se quedaron las vestiduras viejas del pecado. En esa tumba, en ese río, en esa alberca, ahí quedaron, hermanos, los pecados. Y resucitamos para vivir una vida santa delante de Cristo Jesús. Dale un aplauso al resucitado. ¡Aleluya! Cuidado que me toques a mis hijos. Decía un hermanito, cuidado que me toquen a mi esposa. Ya nosotros fuimos ¿qué? Resucitados. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres un nuevo hermano espiritualmente en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que surja el espíritu y atemos la carne. Hay enfermedad en el nombre de Cristo, se quedó en la tumba, somos sanos para la gloria del Señor. Pero hay que creerlo. Dejaremos atrás las vestiduras propias de nuestros cadáveres, como evidencia de que hemos sido resucitados espiritualmente, como lo dice Pedro ahí en el 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, hermanos, cuando nos sepultan en las aguas bautismales, dejamos esa tumba vacía y resucitamos para servir al Señor, dejando toda una vida de pecado y resucitando para una vida de santidad y de obediencia para nuestro Dios. ¿Qué te está diciendo Dios que haga? Hay que hacerlo. Te está abriendo otra puerta, hay que entrar. Hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén o no amén. Mis pecados son borrados. Ya, dice el canto. Concluyo, hermanos, con esto. La tumba vacía y los lienzos en orden es un hecho de que Jesús está vivo, ya que el Señor les había enseñado que Él resucitaría de entre los muertos, así como nosotros resucitamos de la muerte espiritual después del bautismo. Ahora, nosotros ya no dependemos de un estado emocional, ya no dependemos de un estado emocional y carnal, sino que dependemos de lo espiritualmente. Ahora, nuestro mundo no es solo el físico, sino mayormente el espiritual. ¿Entendemos eso? Y para vivir en el espiritual necesitamos tener dominio propio, para que el espiritual domine
al físico y al carnal y no sigamos cometiendo acciones que lastiman la santidad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos lo creen así? Es un hecho. Amén. La invitación ahora es esta. El mundo del resucitado maestro es 100% espiritual. ¿Qué? Es 100% espiritual. A hoy en nuestros tiempos es espiritual y nosotros debemos enfocarnos lo más que podamos hacer espirituales. Si creemos que Jesús salió de la tumba, entonces creemos que Él está aquí espiritualmente. Está ahí contigo, hermanito. Estuvo contigo en la prisión, con el esposo de la hermana. Él no está ausente. Él está aquí en todos los servicios, en todos los que están adorando al Señor. En la prisión, ahí está con ellos. No es una falacia, es una realidad. Cristo vive. Aleluya. Cristo vive. Amén. Erguíos, levantar vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Y hoy lo anunciaremos por medio de esa enseñanza doctrinal. Vales mucho, hermanito. Los que se van a bautizar, cuídense, valen mucho. El enemigo les va a decir no te creas, no vayas. No va a querer que sepulten ustedes su vida pasada en las aguas bautismales, en esa tumba. Erguíos, levanten su cabeza. La invitación ahora es esta. El mundo del resucitado maestro es 100% espiritual. Él salió de la tumba y vivo está. Yo quiero invitarlos a hacer una oración. ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren estar frente al general? Pónganse de pie.